Instituto Provincial Odontológico quiere estar presente en estas jornadas, que agradezco al comité que ha organizado habernos invitado, y para nosotros es un honor estar hoy en el cumpleaños de la Fundación de Córdoba. Es un doble honor poder venir y contar lo que estamos haciendo en nuestra provincia tan querida que es Córdoba. Hoy vamos a hablar de los desórdenes potenciales malignos, diagnóstico precoz de cáncer bucal. ¿Por qué elegimos este tema? Nosotros en el instituto estamos trabajando con una línea prioritaria en la promoción y prevención de las patologías. Tenemos en marcha desde el año pasado 2 programas, un programa de salud bucal escolar y otro que es el programa provincial de lucha contra el cáncer bucal. El director de este programa, el doctor Panico, y el codirector, el doctor Martín Brusa, que es compañero del instituto y de la cual hoy vamos a hablar, me va a acompañar, porque en realidad él es el que más sabe de esto. Este programa pretende y tiene uno de los propósitos es entrenar y capacitar a los profesionales del área de la salud sobre la prevención, detección precoz y tratamiento de cáncer bucal y lesiones cancerizales. Tiene varios lineamientos este programa, pero el que nosotros empezamos es en este, porque según lo que hemos leído en la bibliografía, el 70% de los cánceres se detectan ya en una edad avanzada y en estadios muy terminales. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo podemos hacer que disminuir ese 70% y poder detectarlos antes? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué llegaban hasta ese punto los cánceres? Y investigando, preguntando a los que más saben, nos comentaron que los profesionales, los odontólogos, y me incluyo, no tenemos el ojo para detectar la lesión a tiempo. Entonces, por eso, una de las cuestiones que planteamos como prioridad era la capacitación y el entrenamiento visual a los odontólogos. Desde el año pasado nosotros hemos puesto en marcha esa capacitación, hicimos la convocatoria a todos los odontólogos para los que estaban interesados y estamos haciendo encuentros mensuales en el Instituto Odontológico. Quiero aclarar que este proyecto no lo hacemos solo, no lo realizamos solo. Este proyecto lo hacemos en colaboración activa con el Colegio Odontológico y el Ministerio de Salud. Es decir, que logramos la interinstitucionalidad porque de esa forma abarcamos más, podemos llegar más. Otra cosa que nos interesaba y que está dentro del programa que venimos llevando a cabo era la creación de un servicio de estomatología, porque el único público que tenemos es el de la Facultad de Odontología y que trabaja perfectamente con profesionales exitosísimos que nos tenemos que sacar el sombrero porque hacen muchísimo. Pero a veces se colapsa ese servicio. Entonces la idea era colaborar con ellos y tener un servicio público para todos. El logro que hemos tenido en ese servicio es armar una cuenta de correo donde los profesionales pueden mandar la consulta, la foto del caso clínico que ellos puedan detectar en su consultorio. Entonces lo ven y a veces no saben si es una verruga en un niño inofensiva o otra cosa que nos puede ser sospecha de que ese niño puede estar siendo abusado, o a veces tenemos una lesión blanca que no sabemos qué es, si es algo simple. Entonces ustedes pueden sacar una foto, pueden describir la lesión, nos las pueden mandar ahí y se les va a responder. Entonces con nuestros especialistas. Los especialistas le van a decir, sí, no es nada, nosotros consideramos que según la foto, esto es así, le podés hacer este tratamiento, o mira, me parece que esto es muy grave, derívalo al Instituto Provincial de Odontología.
Y ahí nuestros especialistas y nuestro Martín Brusa les va a decir qué es lo que tienen que hacer, porque gracias a Dios articulamos con el Hospital San Roque y el Misericordia para tratar patologías mayores como cánceres más involucrados. Después el doctor le va a contar un poquito de lo que hemos encontrado a lo largo de este comienzo del servicio. Tenemos otras acciones dentro del programa que van a ir desarrollándose a lo largo del tiempo, pero la más reciente les cuento para que estén informados y puedan estar al tanto. Nosotros alrededor de septiembre-octubre vamos a hacer una campaña de autocuidado para toda la población de Córdoba. En esa campaña vamos a convocar el servicio para que las personas puedan acudir para poder resolver alguna sospecha de lesión, y estamos diseñando folletería para el autoexamen. Así que a partir de esa fecha la vamos a tener disponible y el que quiera la puede ir a retirar y llevar a sus consultorios y poder difundir y tratar de disminuir el cáncer de boca, que es prácticamente nuestra intención. Bueno, basta de publicidad, como decimos, y de decir lo que estamos haciendo, y vamos a empezar con la temática que nos toca hoy tratar, que es la detección precoz. Empezamos diciendo que la odontología preventiva o la medicina nos enseña que a lo largo de la historia del cáncer, desde que se inicia hasta que puede llevar a la muerte, nosotros como profesionales podemos interrumpir el avance de esa patología. Y la podemos interrumpir en 3 oportunidades. Una de ellas es con la prevención primaria. La prevención primaria consiste en la promoción de la salud y reducción del riesgo. Sobre todo, promueve estilos de vida saludables. Luego tenemos la prevención secundaria. La prevención secundaria es acá donde intervenimos con el ojo bien abierto cuando hacemos el diagnóstico precoz de las lesiones cancerizables o bien las lesiones potencialmente cancerizables, como se denominan ahora, o cánceres incipientes. Y la tercera prevención es la prevención del tratamiento de los pacientes con cáncer. Como ustedes verán, en los 3 niveles podemos hacer prevención. Pero hoy vamos a hablar de los 2 primeros, porque el tiempo no nos da. Vamos a hablar de la prevención primaria y de la prevención secundaria. Cuando hablamos de prevención primaria, nos referimos a las recomendaciones que debemos hacer a nuestros pacientes. No consumir tabaco, ni en forma activa, ni masticar, ni en forma pasiva. No podemos estar en lugares encerrados con los fumadores, porque eso también nosotros vamos a adquirir el factor de riesgo. Tenemos que recomendar a nuestros pacientes ajustar la ingesta diaria de grasas al 20% de las calorías o menos. Evitar la obesidad, porque la obesidad es un factor de riesgo y en las mujeres se da mucho en el cáncer de mama. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo predominante para el cáncer de mama. También tenemos que recomendar el consumo de alimentos que contengan fibras cereales integrales. Eso disminuye la prevención al cáncer gastrointestinal. Lo mismo que consumir frutas y verduras que nos aportan las vitaminas y los minerales necesarios. Evitar alimentos encurtidos ahumados, tienen muchos nitritos y esos nitritos se acumulan en la parte gástrica, intestinal y puede producirnos una lesión. Al igual que los alimentos fritos y asados, los asados cuando se van asando liberan sustancias que quedan en la comida, por eso también podemos comernos un asadito, no quiere decir que no nos comamos un asadito, pero tratar de disminuir la ingesta, decirle al paciente, que está tan arraigado en la cultura. Después, el consumir bebidas alcohólicas con moderación.
Lo que leíamos nosotros, que hay un porcentaje que le va a explicar el doctor Brusa, pero 1 o 2 copitas de vino por día está permitido, porque dice que es antioxidante, así que eso podemos tomar. No se hagan problema y lo podemos recomendar, pero de vino tinto. Debemos tomar mucha agua, por lo que ustedes conocen, practicar ejercicio porque eso nos desestresa, tomar medidas de cuidado ante la exposición a la luz solar, sobre todo en pacientes que trabajan, explicarle que hay que usar protectores, aumentar la ingesta de calcio y magnesio mediante el consumo de lácteos y derivados. Todos estos son consejos que nosotros debemos darle a nuestros pacientes para mejorar los estilos de vida. Es decir, tratamos de apuntar en la prevención primaria a estilos de vida sanos. Ahora le vamos a traer algunos datitos para que ustedes tengan en cuenta que en la Argentina, según los registros de mortalidad de la OMS, el cáncer bucal ocupa el 3er lugar como causa de muerte. Por eso es muy importante empezar a diagnosticar, a abrir los ojos y a consultar. Esta lesión que yo veo que es sospechosa, el cáncer general. Después, otra cosa que me contaba Martín, que es muy importante, la relación varón-mujer. Él me explicaba que hace 10, 15 años la relación era de 6-1. Hoy es de 2-3-1. Es decir, que las mujeres, algo estamos haciendo mal, me parece, porque hemos bajado de 6-1 a 3-1. Esto se debe a que las mujeres trabajamos mucho, consumimos alimentos que no corresponden, fumamos más, bebemos más, y esos son los factores de riesgo que estamos aumentando. La edad promedio de los 60 años, cuando todos los sistemas comienzan a envejecer y nuestro sistema inmunológico disminuye. La localización frecuente es la lengua, después orofaringe, y los cánceres que más predominan es el 86% el espinocelular, el 6% los adenocarcinomas y el 2% los linfomas. Y acá les trajimos algo más. ¿Sabían que en el 2011 se expone una incidencia del 5% de cáncer bucal sobre la totalidad? Escuchen bien esto. 300 nuevos casos por año en el país con aproximación de 2 muertes por día. Es alarmante. Y nosotros lo estamos viviendo con el servicio de estomatología. Martín y el doctor Pánico me viene y me dice, Carolina, tenemos otro cáncer más. Carolina, a la semana siguiente, Carolina, tenemos otro cáncer más. Y cáncer grave, chicos. Son pacientes que ya vienen en un estadio bastante avanzado. Por un mal diagnóstico, hay pacientes que son tratados por el médico general, le dan antibiótico, y en realidad hay otra patología. Entonces, un poco nosotros hemos ido a los hospitales de la provincia, hemos hablado con los médicos, le hemos mostrado lo que estamos haciendo para que nos deriven, para que no resuelvan si no conocen. En diferentes países o en diferentes regiones la casuística difiere. No es lo mismo en zonas donde se mastica tabaco, por así decirlo, que en zonas que no. Es decir, los hábitos varían de una región a otra. Por eso los valores estadísticos también. Muy bien. Ahora va a proseguir el doctor Brusa, así me ayuda un poco a descansar la voz. Y les agradecemos la presencia y cualquier cosa estamos a la disposición de todos ustedes. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido porque si no nos van a matar los siguientes. Vamos a ver un poco las lesiones que tuvieron diferentes nombres, ¿no es cierto? Se las llamó también precáncer oral, lesiones precancerosas. Eso se dejó de usar, esos términos, porque inducían a que esa lesión iba sí o sí un cáncer, y no es así. Puede ir o no ir, ¿no es cierto? Lo que se usa ahora son, según la OMS, son los desórdenes potencialmente malignos. ¿No se escucha? Más cerca. Dale. Entonces, estamos. Fíjense esa lesión sobre 6 mucosas del labio.
¿no es cierto? Una lesión exofítica con superficie vegetante verrugosa. ¿Y quién dice que es un cáncer eso? ¿Alguien se anima a aseverarlo? ¿No es cierto? Esto que está acá es un cáncer, es un carcinoma de mama, una papilomatosis oral florida. Pero fíjense que ese paciente, nosotros... Más sé que me lo voy a comer, bueno. Ahí. Entonces, 4 meses antes había venido a la consulta con esa lesión, ¿no es cierto? Una lesión, una mancha que está queriendo hacer una especie de queratosis, y era porque apoyaba el cigarrillo. Ahí. El paciente no volvió. Después, bueno, falta otra foto que no pusimos. Se le rompió la prótesis lastimaba. Se le rompieron los 2 incisivos centrales de una prótesis completa y lastimaba. Entonces, al no volver a la consulta y tener esos factores traumáticos, terminó haciendo un cáncer, ¿no es cierto? En una lesión como esa, que es una lesión cancerizable. Para que entiendan más o menos, vamos a ver rápidamente cómo es el proceso de carcinogénesis. Tenemos un estado de una indiciación donde hay daños en el ADN de la célula, donde clínicamente no se ve nada. El proceso de promoción y conversión, en la cual hay una dominación clonal sobre las células vecinas normales y empiezan a acumular cambios genéticos. Eso es lo que estudiamos como poiquilocitosis, poiquilocariosis, ¿no es cierto? Y la progresión es cuando ya el cáncer progresa, cuando hay angiogénesis, cuando se hace visible el cáncer. Bueno, tenemos diferentes conceptos. Nos vamos a centrar en el histológico y en el epidemiológico. El histológico, ¿qué dice? Que es aquella lesión que presenta atipia o displasia epitelial. Displasia epitelial es el cambio en la arquitectura de un tejido. Es un estadio previo a la conversión en la carcinogénesis, ya que indica que la lesión reúne características propias del cáncer, tan como si fuera un carcinoma in situ. Entonces, vamos a ver lo que es la histología con la clínica. Esta mucosa puede estar iniciada. Los iniciadores son el alcohol, el cigarrillo. Tenemos el proceso de promoción y conversión, donde se ve ya la lesión cancerizable. Eso que ven ahí es una leucoplasia que se transforma en una papilomatosis oral florida en el proceso de progresión. Y el concepto epidemiológico, que era el que estudiábamos nosotros, según Grispan, que decía que el 5% que se transformaba en cáncer era una lesión cancerizable. Bueno, esto es lo que veníamos diciendo recién, 5% más era una lesión cancerizable. Pero ahora, según la OMS, hay que hacer estudios de corte, entonces va a ver si la asociación es significativa de diferencia. Ven, por ejemplo, un nevo puede tener un 3% y se transforma en un melanoma, es una lesión cancerizable. Bueno, ¿cuáles son las lesiones cancerizables? Reconocidas por la OMS: la leucoplasia, el líquen atípico, la fibrosis submucosa, las queratosis actínicas y artenicales, el lupus eritematoso crónico. Según la OMS, la úlcera traumática crónica no es cancerizable. Nosotros acá en Argentina tenemos un montón de casos: gelitis crónicas, nevos, acantoqueratoma, adenoma pleomorfo, un tumor de las glándulas, ¿no es cierto?, candidiasis crónica. La eritroplasia es según nosotros, eso que ven ahí, que se llama estomatitis velvetiforme, es un carcinoma in situ. Según algunos autores, son lesiones cancerizables. Esto ya es un carcinoma, porque es irreversible. La leucoplasia. Bueno, ¿se acuerdan algo? Había la leucoplasia grado 1 era una mancha, la 2 una queratosis, la 3 una verrugosidad y la 4 era la con fisura o erosión, o sea, la complicada. La 1 era solamente una mancha, por lo tanto, según la OMS, la llama como homogénea fina. La queratosis, homogénea gruesa, porque ya toma cuerpo, ¿no es cierto? La verrugosidad la pueden llamar también no homogénea nodular exofítica o eritroleucoplasia o moteada, la que tiene fisura o erosión. Toda lesión que es blanca y roja se le llama moteada. Bueno, vean aquí. ¿Saben por qué la leucoplasia tiene esa forma así emparquetada o embaldosada? ¿Cómo? ¿No? Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién la produce la leucoplasia? Sobre todo el cigarrillo, ¿no es cierto? El factor desencadenante. Bueno, ¿qué pasa? La mucosa está siempre plegada. El humo pega, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros la desplegamos para verla, estas son las zonas a donde no pegó el cigarrillo. Por eso no hizo queratosis. Por eso tiene esa forma típica la leucoplasia. La leucoplasia grado 2 es cancerizable. La grado 1 no, a excepción que esté en piso de boca.
Fíjense esa otra, se nota más todavía, ¿no es cierto? Casi siempre se ve en mucosa yugal, retrocomisura y empieza a avanzar hacia tercio posterior de mucosa yugal. Vean. Fíjense esta otra, chiquitita en semimucosa. ¿Cuál habrá sido el factor causal de esa leucoplasia? El apoyo del cigarrillo, ¿no es cierto? O sea, el cigarrillo actúa en forma mecánica, física y química. Mecánica por donde se apoya, física por el calor y química por los componentes. Hasta que empiezan a tomar cuerpo y hacen una verrugosidad. O esa, dijimos que toda lesión que era roja y blanca era moteada. ¿Eso rojo a qué se deberá? Puede ser una atrofia, ¿cierto? Puede ser candidiasis también. Por lo tanto, le podemos dar un antifúngico y ver si desaparece lo rojo. Era una leucoplasia infectada por cándida. Como esa. ¿Ah? Acuérdense que las candidiasis crónicas dan atrofia o vegetaciones, ¿no es cierto? O se puede sobreinfectar con HPV, que está tan de moda, ¿no es cierto? El HPV actúa como procarcinogénico. O sea, en cuello de útero produce cáncer, pero en mucosa bucal ayuda a producir cáncer. O esas queratosis friccionales, que la vemos cuando no hay elementos dentarios y los pacientes mastican, ¿no es cierto? Muerden con el reborde y terminan haciendo esos callos. Bueno, ahora la relación de la leucoplasia con el cáncer. La tasa de transformación de la leucoplasia en cáncer es del 4 al 18% dependiendo de la región. A mayor grado o a menor homogeneidad, mayor riesgo de transformación maligna. Entonces, ¿qué tiene el odontólogo que no tiene el médico para diagnosticar el cáncer en estos estadios? El espejo, dice la doctora. Antes, la luz, el aire, no. Primero los ojos, ¿o no? La inspección. Los médicos necesitan un gastroenterólogo, necesitan un montón de patología para ver la mucosa gástrica. Nosotros con solo hacerle abrir la boca, nosotros ya vemos esto, ¿no es cierto? ¿Y qué más tenemos? Aparte de la inspección. ¿Qué otra semiotecnia? Una anamnesis. Y antes, los dedos. Los palpamos, ¿no es cierto? Porque cuando ustedes dicen la base está infiltrada, ¿significa algo? Poco. ¿Qué es lo que tenemos que palpar? Sobre todo, los bordes cuando están indurados. ¿No es cierto? Por ejemplo, la base infiltrada quiere decir que hay un infiltrado linfoplasmocitario, eso no nos va a decir nada. A ver si tenemos otra. ¿Ah? ¿Qué es eso? Eso no es una leucoplasia, ¿no? Pero es la evolución de la leucoplasia. Eso es una papilomatosis oral florida. Ah, ya es un cáncer. Es un carcinoma típico porque no da metástasis, pero es un cáncer. Que es muy destructor. Entonces, ¿a qué puede evolucionar la leucoplasia? A un carcinoma in situ, a un carcinoma verrugoso o a un carcinoma espinocelular infiltrante. Bueno, fíjense eso ahí en retrocomisura. Esa lesión que por ahí uno dice, no, es una cándida, es una candidiasis. Entonces le dan un antifúngico y no lo ven más al paciente. Eso también es un carcinoma verrugoso de Ackermann. Que termina en algo así. Esa es la evolución que la vimos cuando estaba la iniciación, la promoción, ¿no es cierto? Este es el carcinoma espinocelular. ¿Hay cáncer ahí? No, si no hay epitelio, ¿no? O sea, no puede ser un espinocelular si no hay epitelio. El cáncer está acá, en los bordes. Entonces, cuando nosotros palpamos, tenemos que palpar los bordes. Y nada. Bueno, el líquen. Bueno, el líquen también es bien cancerígeno. Tienen factores generales y factores locales. Con respecto a los factores generales, es una tétrada. Ahora, antes se decía que era una triada, diabetes, hipertensión y estrés, y ahora se agregó las alteraciones hepáticas. Pero acá vamos a trabajar nosotros, los odontólogos, ¿no es cierto?, en los factores locales, como los mecánicos, diente mal posicionado, obturaciones desbordantes, prótesis mal adaptadas, hábitos, sepsis bucal y galvanismo. ¿Ven esa forma que tiene esto? Un líquen típico, y tiene esa formita que antes se la llamaba anular, por la forma de anillo. Con ese color, diferente al de la leucoplasia, ¿o no? Tiene un color blanco más traslúcido, brillante. Eso es debido al leucoedema que hay en la histología del líquen. Y en ese están todos viendo la encía, ¿no? Pero está ahí la lesión sobre todo. ¿Ah? Ese es un líquen erosivo en semimucosa. Fíjense que está la erosión, pues ya llegó el ocorion, hay sangre, y está la mancha del líquen. Y antiguamente antes se decía que se llamaba esta lesión como gingivitis descamativa crónica, pues había una gingivitis que era crónica y que se iba el epitelio como descamando.
Y toda esta gingivitis esquemática que se trataban con gingivitis era el inicio de un pénfigo o un líquen. Fíjense, a ver, no es lo mismo esta lesión que esta, ¿o no? ¿Esto tiene aspecto de qué? De leucoplasia. Y esto tiene aspecto de líquen. Hay veces que el líquen evoluciona o involuciona y termina dejando una leucoplasia secundaria. Los dos cancerizables. Fíjense en cara dorsal de lengua. Siempre el líquen se da en los laterales de la cara dorsal de lengua. ¿Ah? Y tiene ese dibujito blanco con atrofia de las papilas. O el puente tiene todo un líquen queratótico y tiene eso. ¿No es cierto? ¿Qué es eso? Pérdida de sustancia, trauma. ¿No es cierto? A cualquier lesión cancerizable del trauma la agrava. Y en borde de lengua, ¿qué es lo que investigarían? Trauma, ¿no es cierto? Fíjense esas coronas así, rotas, que terminan lastimando. No sé si les pasó que por ahí bajan para una apertura y dejan un borde muy filoso y viene el paciente a los 4 días con la lengua que le está ardiendo, les duele, les molesta, ¿no es cierto? Y acá, ese es el líquen, ¿no es cierto? Queratótico. Fíjense que el líquen queratótico es casi como una leucoplasia. ¿Ah? Pero casi la mayoría de estos pacientes que tienen líquen queratótico a veces que ni fuman. Bueno, pero está el factor séptico. Hay una periodontitis, ¿o no? Bueno, ese ni hablar, ¿no es cierto? Seguramente que ya es un carcinoma espinocelular, sobre todo ahí. Ese es un líquen queratótico con toda esa lesión erosiva ahí, que hay que palparla, ¿no es cierto? O derivarla, dice la doctora. El líquen atípico es cancerizable entre un 2,5 a un 11% de los casos, más o menos como la leucoplasia, ¿no es cierto? Tiene mayor riesgo cuando hay factores locales, como vimos recién, el trauma. En cualquier lugar de la cavidad bucal, más frecuentemente mucosa visual, lengua y encía. Siempre que vean lesiones blancas en lengua, son líquenes. La leucoplasia casi ni se da en lengua. Ahí, un líquen queratótico, en lengua, ¿no es cierto? Investigamos trauma. Fíjense este paciente, tuvo todo, empezó con un líquen, hizo un líquen queratótico, eso que está ahí es una papilomatiosis oral florida, y después esa papilomatiosis se transformó en un carcinoma espinocelular. O ese. Eso ya es un carcinoma espinocelular. ¿Ven vestigios de la lesión cancerizable? No quiere decir que todos los cánceres nazcan en lesiones cancerizables, ¿eh? Puede también haber carcinoma espinocelular in situ. Pero la mayoría sí nace de una lesión cancerizable. Fíjense, eso que está ahí y eso que está por ahí les da el indicio de que hubo un líquen antes de esa lesión, antes de ese cáncer. La esqueilitis, bueno, vamos rápido, pero existen glandulares y no glandulares. Las glandulares casi no se ven. Las no glandulares, las angulares, ya todas las conocen, son las, le dicen boqueras, pacientes. Las agudas casi no nos interesan las crónicas porque son las que se transforman, ¿no es cierto? Son las superficiales y las profundas, la exfoliativa que es la que vemos, la fisurada y la erosiva. Dentro de las glandulares la postematosa de Bowman es la que se transforma. Fíjense cómo ya se dibuja el límite entre la semi mucosa y la piel, ¿no es cierto? La piel es como que invade la semi mucosa. Pasa mucho en la gente que trabaja en el campo. También se empieza a vertir el labio y se ve parte de la mucosa que no se debería ver. Y está esa lesión, esa pérdida de sustancia. Una fisura. La cual tenemos que palpar siempre en los bordes. O eso, que parece un chancro, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Solo que el chancro es indoloro y dura 14 días, no más. Una queilitis erosiva. Hay que buscar trastornos vasculares periféricos en estos pacientes. O eso, ¿es una queilitis? No, ¿no es cierto? Es una queratosis actínica solar senil. Sí, fíjense como decía la doctora ahí. Nutrición de esos dientes. Y que terminan en esto. Esto es un carcinoma espinocelular del labio. Lo bueno que tiene el carcinoma espinocelular del labio es que es diferenciado. Se puede tratar más fácil que el resto. Tiene mejor pronóstico. Pero todos estos pacientes tienen todo sepsis, ¿no es cierto? Trauma.
Hay que trabajar mucho en esas. Bueno, lo que hablamos recién de úlcera, ¿no es cierto? Traumática. Está la recurrente, que es casi lo mismo que la traumática crónica. ¿Ah? Sí. Bueno, como lesión elemental es una úlcera o erosión, es una devolución siempre crónica, la úlcera traumática, producida por un agente mecánico irritativo local y cura ser eliminado el mismo, si es una úlcera traumática crónica, ¿no es cierto? Factores generales. Diabetes, insuficiencia vascular periférica, carencias nutricionales, tratamiento con corticoides, hipotiroidismo y edad mayores de 40 años. Relativo eso. ¿Cuáles son los factores locales? Pueden ser dientes cariados o fracturados filosos, dientes en mal posición, dientes lingualizados, por ejemplo, dientes con cúpula muy agudas, prótesis removibles desadaptadas sobreextendidas, ganchos de prótesis removible, hábitos como dilución atípica, en vez de llevar la lengua, ¿no es cierto?, contra el paladar, la llevan contra los dientes. Microtrauma por rugosidades de prótesis obtural. Fíjense, eso es la forma aguda, ¿no es cierto?, cuando empieza. Ese elemento lo producía. Fue el factor local. Esto ya no, ¿no es cierto? Es bien grande. Hay que buscar, ¿cómo podemos buscar el agente causal? Teñimos, ¿no es cierto?, la lesión y hacemos tragar al paciente. Fíjense ahí, esos restos que por ahí el paciente ni se los quiere sacar, terminan haciendo esas úlceras. ¿Y eso quién lo produjo? ¿Qué les parece? Que es muy común. Ese tercer molar vestibularizado, ¿no es cierto?, que la mayoría de las veces sale ese vestibular y termina haciendo esas úlceras. Puede no hacerla, pero muchas veces las hacen. Deja de doler, deja de consultar el paciente y esa úlcera se puede transformar. O eso, por lingual, cuando hay poco reborde y hacen sobreextendidas las prótesis inferiores se mueven siempre, ¿no es cierto? Según la OMS, el estándar de prótesis, la doctora debe saber mejor, es prótesis completa superior y prótesis inferior con 2 implantes. Ya no, la prótesis inferior como que no se piensa sin 2 implantes, ¿no es cierto? O esas prótesis desadaptadas con los flancos muy largos, ¿no es cierto?, terminan haciendo esas lesiones. Antes de eso también puede hacer una hiperplasia paraprotética que se puede ulcerar a su vez. O esos ganchos, hacen la extracción, no le agregan el diente, por lo menos que corten gancho, ¿no es cierto? Pero ni siquiera queda el gancho y terminan haciendo esas lesiones. ¿Qué hacemos entonces cuando tenemos una úlcera? Eliminamos el factor irritativo local, controlamos los 7 días. Si hay epitelización parcial, podemos repetir el proceso. Si no, esperamos 21 días, si no hacemos una biopsia, si tiene el borde indurado, hacemos la biopsia. Si la epitelización es total, pero queda algún nódulo de palpación, hacemos biopsia. Esos nódulos se pueden transformar en cáncer. Los nevos, ¿qué son los nevos? Hiperplasia malformativa de células névicas. Acuérdense que los melanocitos se encuentran 1 cada 10 queratinocitos. ¿Qué pasa? Hay una anomalía de número, entonces en vez de haber un solo melanocito hay un montón. ¿Cierto? Hay diferentes clasificaciones. Vamos al primero acá. La junta en el intradérmico y el compuesto. El intradérmico, en vez de llegar el melanocito hasta la capa basal, se quedó en el corion. Hay riesgo de transformación en zonas de roce. Entonces, tenemos el junction, que está en la capa basal, el compuesto, que está tanto en la capa basal como el corion, y el intracoriónico. El intracoriónico no se transforma en melanoma. Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer para saber si es un nevo y no un angioma? Muy bien, vitropresión. Si desaparece parcialmente, es un angioma. Si no desaparece, es un nevo. Eso que está ahí no es un nevo, ¿no es cierto? Eso es una petequia, ¿no es cierto? Por el trauma de ese elemento. O ese que está ahí, ese sí es un nevo. Difícil de operar, ¿por qué? Lo operamos y ¿cómo cicatriza eso? Bueno, nosotros lo que hacemos es
una placa de vacupress blanda, como no se puede suturar ahí, antes se suturaba una gasa ideoformada, nosotros hacemos una placa de vacupress. Bueno. ¿Ah? Bueno, la idea de las lesiones cancerizables, lo que le quería dejar en claro, es que nosotros podemos hacer detección precoz del cáncer, pero un montón de tiempo antes que se produzca, ¿no es cierto? Entonces, con solo ver estas pequeñas lesiones mínimas, nosotros podemos hacer una prevención de cáncer que no pueden hacer por ahí un montón de médicos, menos que sea un dermatólogo. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. Colegio Odontológico de la Provincia de Córdoba. Trabajamos por el progreso y prestigio de nuestra profesión.